Muy bien, por si acaso ya está, digamos, los videos ya les he proporcionado para que lo vean en el Google Drive, ¿no? Y además también ya voy a empezar a sacar las prácticas, los ejercicios que tienen que ir resolviendo. Y bueno, entonces vamos a ir viendo cómo vamos resolviendo todos estos detalles. Entonces el día jueves yo voy a hacer vamos ya a entrar un poco con ecuaciones, ya vamos a entrar un poco a la matemática de la percepción remota. Y después de eso ya vamos a entrar a ver el tema ya de la parte, un poco ya, digamos, haciendo algunos ejemplos prácticos en el software. Y posteriormente, yo diría que el sábado, este sábado, tendríamos nuestra primera evaluación, ¿sí? Una primera evaluación, obviamente, con relación a todo lo que son los conceptos que hemos estado viendo, algunos términos, ¿no? Va a ser una evaluación de no más de 2 horas, estimo, porque como vamos a avanzar el jueves con cálculos, vamos a hacer algunos cálculos, entonces ya voy a poder, digamos, hacer, digamos, preguntas con cálculos, ¿no? Entonces, yo voy a ver más o menos cómo vamos a hacer el examen. De todas formas, no sé si a través del Moodle tal vez vamos a hacer el examen, ¿no? De tal manera que ustedes puedan hacerlo en el Moodle y al mismo tiempo ya les bote la nota del examen, ¿no? Pero eso voy a hablar internamente con los encargados del sistema y yo ya les aviso el día jueves, ¿ok? Entonces, vayan leyendo, vayan estudiando lo que hemos visto en estas semanas o en estos días que hemos pasado y se nos vendría una de las primeras pruebas, digamos, ¿no? Que del examen, ¿no? Y obviamente, como les digo, el jueves sí vamos a hacer cosas ya matemáticas, ya vamos a trabajar con la parte matemática, y eso obviamente me da el paso a mí para poder hacer un examen también matemático, tanto digamos de teórico como también práctico, ¿ok? Bien, hablemos entonces ahora de los sensores multiespectrales. Nos vamos a enfocar solamente en los sensores multiespectrales porque son los que son más utilizados actualmente en la mayoría de las plataformas satelitales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los sensores multiespectrales. Vamos a ver, tal vez después vamos a ver los hiperespectrales y los térmicos y con eso terminaríamos el tema de los sensores, en este caso pasivos. Después vamos a entrar a ver un poquito acerca de los activos, que son los de radar, y vamos a hablar de algunos conceptos de radar, como el concepto de los pecklets, ¿no? Ese, vamos a definir un poco qué es un pecklet y también posiblemente ya usemos el MATLAB, ¿no? Yo la verdad que preferiría usar el MATLAB el día sábado, antes del examen, porque el examen va a ser así, vamos a pasar 2 horas de clases, hasta las 10:30 más o menos, y a partir de las 10:30, tal vez 11 menos cuarto, empieza su examen hasta las 12:30, ¿ok? Entonces, eso más o menos va a ser de esa manera para que yo también ya comience a evaluar, ¿ok? Muy bien, entonces empecemos. Sensores multiespectrales. Muy bien. Ya había la anterior clase, la última clase que habíamos hablado de los sensores, ya habíamos hablado un poco acerca de estos sensores multiespectrales y habíamos indicado que son uno de los más utilizados en las plataformas satelitales, ¿no? Entonces, un poquito para hablar de aquello, vamos a entender a los multiespectrales de esta forma, ¿no? Ellos obviamente fueron, se puede decir que los primeros avances en la tecnología de los sensores, ¿no? Y ellos fueron los primeros que aparecieron con el sentido, obviamente, de permitir que ellos puedan registrar, como ya sabemos, la señal proveniente de regiones distintas del espectro de forma simultánea, ¿sí? Los primeros sensores fotográficos eran pancromáticos, eso no lo olviden, ¿no? Ellos, siempre los primeros sensores fotográficos fueron pancromáticos, en el sentido de que toda la energía proveniente del objetivo era integrada en todas las longitudes de ondas de sensibilidad de la película, ¿no? En este caso me refiero al film, ¿no? Con eso, informaciones específicas sobre las interacciones de un objeto con una determinada longitud de onda de la radiación incidente eran perdidas. Fue de ahí que obviamente a partir de ahí, como se perdían ciertas informaciones, que surgió la idea de obtener imágenes simultáneas de un mismo escenario, ¿sí? En varias regiones del espectro. Y eso dio origen a lo que son los sensores multiespectrales, ¿sí? Por eso es que los sensores multiespectrales, cuando toman los datos o recolectan la información, son varias, como si fueran varias capas, una encima de otra, ¿sí? Con diferentes informaciones. Y eso es lo que nosotros conocemos como las bandas, ¿cierto? Entonces, eso ya lo conocemos bastante bien. Muy bien, entonces,
Este era más o menos el enfoque que tuvo, o la aparición, digamos, que tuvo en este caso los sensores multiespectrales. Entonces, si en alguna vez yo les pregunto cuáles fueron los primeros sensores fotográficos, ¿de qué tipo era? Pues eran pancromáticos, ¿no? Entonces, eso no lo olviden. Recordemos que el pancromático es como si ustedes imaginaran blanco y negro, digamos, ¿no? O simplemente negro con algunas tonalidades de grises, ¿no? Bien, la mayor parte de los programas operacionales y también experimentales de la percepción remota usan obviamente los sensores multiespectrales, ¿sí? Que están basados principalmente en el principio de escaneo electroóptico. La anterior semana hemos visto dos tecnologías que obviamente se usan para tomar imágenes satelitales, ¿cierto? Una que era el push brown y otro el wish brown, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que se hace generalmente, ¿no? Están basados en ese principio de escaneo electroóptico, ¿no? Obviamente que el programa espacial soviético en esas épocas continuaba, digamos, con la investigación o con el desarrollo de sistemas de sensores fotográficos orbitales, en este caso, obviamente, cámaras, ¿no? Con películas, en este caso. Entonces ellos continuaban en esa época con ese tipo de desarrollos. Bien, los sensores multiespectrales hoy disponibles obviamente presentan grandes avances en relación al primer sensor que hubo, ¿sí? El primer sensor que hubo, y esto es muy importante, se llama MSS, ¿sí? ¿Qué significa sistema de escaneo multiespectral? Viene del inglés Multispectral Scanners, ¿sí? El MSS fue el primer sensor multiespectral fabricado, desarrollado por la empresa, bueno, por el Centro de Investigación de Santa Bárbara Hughes, ¿sí? En California, y fue ensayado en 1970 en la región del Parque Nacional de Yosemite, ¿no? Fue donde se hicieron las primeras pruebas con este sensor para ver cuál era, digamos, en este caso, la eficacia que tenía este sensor. Entonces, no lo olviden, el primer sensor multiespectral fue este sensor llamado MSS, ¿ya? Que en español sería más o menos como sistema de escaneo multiespectral. El sistema MSS permitía que la superficie de la Tierra, obviamente, fuese escaneada, como lo llamaremos entre comillas, pero era escaneada por un espejo, ¿sí? Un espejo plano que tenía en este caso el sensor en la plataforma satelital, que estaba montado en una asta, en un haste, digamos, ¿sí? En una especie de apoyo cilíndrico en este caso, conectado a un segundo espejo que oscilaba en relación al eje óptico primario sin sufrir ninguna vibración. Eso era lo más llamativo de este sistema MSS, ¿no? Que evitaba las vibraciones de los espejos ópticos. Entonces, la imagen formada en cada posición instantánea por el conjunto de espejos oscilatorios era pues focalizada en sistemas de difracción, que obviamente permitían que la radiación proveniente del objetivo fuera descompuesta en varias longitudes de ondas antes de que éste incida sobre una matriz de detectores, ¿no? Este sistema obviamente fue llevado a bordo de todos los satélites de la serie Landsat, ¿no? En todos los satélites de la serie Landsat se llevó justamente este tipo de sensores. Luego obviamente se perfeccionó cuando ya obviamente se utiliza el sensor llamado Thematic Mapper, ¿no? El TM, el mapeador temático. Ahí ya obviamente se fue perfeccionando y eso obviamente permitió mejorar sus características de resolución radiométrica, espectral y espacial en relación al sensor MSS. ¿Ok? Entonces, así fue como fue evolucionando, en este caso, este tipo de sensores multiespectrales y obviamente una de las características que siempre han llevado a estos sensores han sido justamente la serie de satélites Landsat, ¿sí? La mayor parte de los programas espaciales en operación y planificados que se tienen, ¿ya? Tienen como sensor básico los sistemas de mapeo multiespectral, ¿ya? Hay diferentes tipos de, en este caso, sistemas multiespectrales. Uno es con bandas en el visible. Ustedes están viendo acá, se coloca la palabra BIS, B y S, ¿no?
Esto significa obviamente que es un sistema de mapeamiento en el visible, ¿sí? Infrarrojo cercano, se utiliza la sigla NIR, ¿sí? Entonces, esto también es un sistema multiespectral, ¿no? En el infrarrojo de ondas cortas, el MWIR, y el infrarrojo térmico, el TIR, ¿sí? Estos son 4 nomenclaturas muy importantes para que ustedes entiendan, digamos, cuando ya se hablan de especificaciones técnicas con relación a las bandas que tienen los sensores, pues ya a veces lo colocan simplemente con estas siglas, TIR, NIR, BIS, MWIR, ¿sí? Entonces, y ya con esto ya ustedes ya saben a qué se están refiriendo. ¿Sí? Es bandas en el visible, en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo de ondas cortas e infrarrojo térmico. Bien. Bien. Los sensores multiespectrales, tal como lo dice, son sistemas que pueden ser utilizados operacionalmente para un gran número de aplicaciones que necesiten informaciones espaciales, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones con las cuales se pueden hacerlo con los multiespectrales, como el caso de cultivos, ¿no? Detección de desastres, ¿no? Cosas así. Entonces, con ellos se puede hacer muchas cosas, ¿no? Porque obviamente, como les digo, ellos fueron los primeros en usar este tema de las bandas o capas, ¿no? Tomar una foto, una imagen, ¿sí? Y de esa imagen poder sacar diferentes informaciones en varios niveles de capas, ¿ya? Bueno, aquí ya un poquito en inglés, mil disculpas. Entonces, estos detectores obviamente son sensibles a cientos de bandas en el espectro electromagnético en el cual han sido desarrollados, ¿sí? Y las mediciones hechas por los detectores son siempre almacenadas en formato digital, en este caso, ¿no? Entonces, todo, digamos, las mediciones que se hacen con los sensores, que en realidad los sensores, en este caso, están llenos de detectores, ¿no? Y estos detectores pues siempre almacenan esa información en formato digital. Ahora, ¿cómo almacenan esa información en formato digital? Veamos un poco acerca de cómo es que obviamente estos sistemas funcionan, ¿sí? Antes de eso, hagamos una revisión de cómo obviamente los datos en este caso de percepción remota digital, son transformadas en informaciones útiles. Veamos. Supongamos que este es nuestro sistema, este es el satélite, ¿sí? Este es el sistema de percepción remota que nosotros tenemos. Tenemos obviamente la atmósfera, este es nuestro planeta Tierra, y obviamente nosotros tomamos una muestra de información de nuestro planeta de la superficie. Pero ¿cómo lo hace? Lo primero que se hace es que obviamente el sistema sensor que está a bordo de esta plataforma satelital o de cualquier otra plataforma, que puede ser también aérea, ¿no? Hace lo siguiente, hace una conversión analógica digital y una calibración, primeramente, el sistema sensor. A bordo tiene que realizar una conversión de analógico a digital. ¿Por qué digo de analógico a digital? Porque obviamente esta información que se encuentra acá es analógica. Entonces, gracias obviamente a los equipamientos electrónicos que lleva y los convertidores electrónicos, esas señales que él recibe de la radiación electromagnética reflejada en este caso, las transforma en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica obviamente se vuelve en señal digital, ceros y unos, ¿sí? Una vez hecho eso, y obviamente bajo una calibración, se manda desde la plataforma del satélite a tierra telemetría. ¿Qué es telemetría? Telemetría es el conjunto de informaciones o de datos que se manda desde una plataforma hacia una estación fija en tierra, ¿sí? Entonces, toda esa información que le llega, pues es la información que nosotros necesitamos para entender exactamente de qué se trata esa imagen y qué información está trayendo, ¿ok? Entonces, eso lo hace obviamente a través de telemetría hacia la Tierra o indirectamente se lo puede hacer también por rastramiento y obviamente, ¿no? En este caso, se lo puede hacer mediante ese tipo de actividades. Una vez en Tierra, el dato, lo que se hace con los datos, se hace un preprocesamiento de datos.
Y en ese procesamiento de datos, que más adelante lo vamos a hablar este tema a más detalle, es justamente se hacen dos cosas. Uno, el preprocesamiento de datos de tipo radiométrico y geométrico, ¿sí? Como le digo, más adelante vamos a analizar de qué se trata esto, ¿sí? Cuando ya hablemos de justamente las imágenes. Después de eso, tenemos que hacer una extracción de información visual o digital, ¿sí? Aquí es donde vemos, obviamente, los cambios que pueden ocurrir sobre la corteza. En este caso pueden ser cambios biofísicos o también podemos hablar de uso de cobertura terrestre, ¿no? Porque eso es lo que estamos observando. Nos interesan los recursos naturales, en algún caso puede ser, y nos interesa ver qué información visual estamos observando y cómo nosotros extraemos esa información, sea de forma visual o digital, ¿ok? Después de eso, ¿qué se hace? Se hace la distribución de esa información o el uso de la información para, obviamente, decisiones, en este caso, digamos, decisiones que pueden ser muy útiles para un gobierno, por ejemplo, o para un municipio, ¿sí? Pero se hace también la distribución, así como ustedes han visto que hay páginas donde pueden encontrar información con relación a los incendios y cosas así. Entonces ahí es donde obviamente llega el final de todo esto, ¿no? Obviamente acá, entre el preprocesamiento de datos y la extracción de información visual, obviamente también a veces se incorporan algunos datos, en este caso de tipo auxiliares, ¿no? A veces, por ejemplo, si yo quiero determinar algunas condiciones, vamos a suponer, a través de las imágenes yo quiero analizar temas epidemiológicos, ¿sí? Vamos a entender, por ejemplo, el caso del mosquito Aedes aegypti, ¿sí? Que puede ocasionar pues diversas enfermedades, ¿sí? En Bolivia, obviamente ustedes saben que existe un tema que es el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya, ¿sí? Son algunas de las enfermedades que genera obviamente en este caso un agente como es el mosquito Aedes aegypti, ¿no? ¿Cómo podemos usar las imágenes obviamente para determinar o para intentar prevenir, digamos, en este caso, este tipo de epidemiologías, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese tipo de cosas? ¿Se pueden usar las imágenes para hacer estos análisis? ¿Se pueden usar las imágenes para poder prevenir este tipo de cosas? Sí, se puede, pero no solamente con la imagen. Uno necesita otros datos adicionales para poder, obviamente, corroborar y tal vez futuramente, mediante un análisis de varios años que usted haga con las imágenes, sacar, yo que sé, un producto que más o menos pueda predecir o pronosticar, en este caso, cómo será el efecto, por ejemplo, si algunos parámetros biológicos y climáticos, por ejemplo, cambian en ciertos lugares, ¿será posible que haya un crecimiento de los infectados por estas pandemias? Entonces, ahí es donde entra justamente el investigador, y no solamente bajo las herramientas de las imágenes satelitales, sino también bajo el uso de datos estadísticos, pues tiene que agarrar y generar una convergencia para poder entender claramente cuál podría ser el resultado, digamos, de la investigación que realiza, ¿no? Entonces, las imágenes también son útiles, pero también hay algunos casos, como el caso de epidemiología, o otros casos donde yo necesito información, ¿sí? Externa, para poder complementar a mi análisis y después poder sacar los resultados, en este caso de las imágenes. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos que no solo las imágenes nos resuelven todo. A veces, dependiendo del problema, pues necesitamos de otros datos auxiliares. ¿Ya? Bueno, esta es más o menos la idea de lo que es una imagen digital, ¿sí? Una imagen digital es como si nosotros tuviéramos, pues, en este caso, una matriz con datos, en este caso, ¿no? Datos numéricos. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta acá, fíjense, acá yo tengo las columnas, las puedo dividir a la imagen satelital, en este caso en columnas, aquí en este caso tiene 5 columnas, y acá, en este caso, pues las líneas, ¿no? Acá tiene, oigan, líneas o filas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Pero eso es en este caso, en un sistema
bidimensional. Pero las imágenes también tienen lo que nosotros llamamos las bandas. Y esas bandas generalmente se las coloca como si fuera el eje Z, digamos, ¿no? Por eso se coloca una K. I, J, K. ¿Ok? Entonces, las I's representan a lo que es el eje X, que serían las líneas o filas, las columnas al eje Y, que serían en este caso, obviamente, las columnas, y las bandas que representan al eje Z, que sería acá. Más o menos una imagen digital está compuesta de esta forma, ¿sí? Cada uno de estos elementos que aquí ustedes están encontrando, ¿ya? Obviamente es un elemento de imagen o un píxel, como se le llama, ¿sí? Ahora, obviamente, acá fíjense, como habíamos dicho el otro día, justamente muchos de los satélites, en este caso multiespectrales, trabajan con 8 bits, ¿no? Eso obviamente nos estamos refiriendo a su resolución radiométrica, ¿sí? Entonces, acá pueden ver, esos 8 bits es más o menos 256, ¿cierto? Contando con el 0. Entonces, es todos estos colores, desde el blanco, disculpen, desde el negro hasta el blanco, y los tonos de grises diferentes. ¿Ven? Aquí está. Entonces, por eso tenemos esas imágenes también de tipo pancromático, ¿sí? Que obviamente combinan este tipo de tonalidades. ¿Ok? Entonces, los elementos en este caso de imagen, los píxeles, por ejemplo, en la posición línea 4, dice columna 4 y banda 1. Vamos a ver, línea 4. Acá está, línea 4, ¿sí? Ahora dice columna 4. Aquí está columna 4. En la banda 1. La banda 1, banda 2, banda 3, banda 4. La banda 1 es esta. Entonces, estamos aquí, ¿sí? Nos está diciendo que esto tiene un valor de 24, ¿sí? Un valor de tonalidad en este en este caso de 24. Entonces, a veces la nomenclatura se utiliza de esta manera, ¿no? Para encontrar el valor justamente del brightness es de 4, 4, 1, lo que sería I, J y K, ¿sí? Y eso es igual a 24. Entonces, estas es las líneas, columnas y bandas. De esa manera yo puedo identificar mi píxel, en este caso, cuál es el valor, en este caso de brightness, de ese píxel. Muy bien. Así de esa manera es como se trabaja o cómo están conformadas las imágenes digitales, en este caso, ¿no? Hablando en la terminología de las imágenes digitales. Seguramente cuando ustedes vean la materia ya de interpretación de imágenes, ahí ya seguramente van a entrar más a fondo y obviamente van a entrar ya a trabajar ya con matrices para poder desarrollar diferentes proyectos, ¿sí? Muy bien, es más o menos esto de acá, ¿no? Es más o menos esta la cosa como les estoy mostrando, ¿sí? Estas obviamente son las bandas, ¿ok? Fíjense, una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas, ¿cierto? Que en realidad esta es mi banda base, ¿no? Esta es mi banda base, entonces yo tengo en realidad tres bandas acá. Las tres bandas juntas me forman esta imagen de acá, ¿sí? Pero yo puedo separar de acuerdo a la longitud de onda que cada banda puede recibir esa información. Fíjense en acá, la primera de arriba tiene más o menos una región espectral de 750 a 900 nanómetros. Y a esta es pues la banda del infrarrojo cercano, ¿sí? Esta imagen. Del mismo escenario, por eso decía al inicio, ¿no? Se toman varias imágenes del mismo escenario. Del mismo escenario, esta banda, que es la banda roja, está entre 640 a 690 nanómetros en esa región espectral. Y fíjense en cómo es diferente la imagen a pesar de ser el mismo lugar y haber sido tomado al mismo tiempo. Ahora, acá están viendo ustedes la banda verde, ¿sí? La banda verde tiene 525 a 605 nanómetros. Esa es la imagen, obviamente,
una de las bandas de esta imagen multiespectral. A eso se refiere multiespectral, a tener una, dos, tres, cuatro capas, dependiendo de cuál es la capacidad de ese sensor multiespectral. Y fíjense en acá, si yo agarro un pedacito, fíjense en este cuadrante de acá donde están los píxeles, yo extraigo, y ese pedacito comparado con las tres bandas que están aquí abajo, pues me dan estos valores de brillo, ¿sí? Pueden variar, obviamente, de acuerdo a la imagen que nosotros obtengamos, ¿sí? Entonces, más o menos esta es la notación matricial de la imagen. Banda 1 es la que está aquí arriba. Banda 2 es la que está aquí abajo, ¿no? En la banda roja. Y banda 3, que es la banda verde. Muy bien. Entonces, como ya lo había dicho, los datos de las imágenes para este tipo, por lo general, son de 8 bits. Y eso, obviamente, me muestra las tonalidades. Mientras más grande es el número bit, pues tengo más posibilidades de observar mejor las características del lugar y poder distinguir más claramente ciertos objetos, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Muy bien. Entonces, de esa forma es como funciona, en este caso, este tipo de imágenes digitales para las imágenes multiespectrales. ¿Ya? Ese es como el concepto, digamos, que ustedes tienen que tenerlo. Muy bien. Obviamente que hay una gran infinidad de sensores, ¿no? O sea, que son los más utilizados, entonces hay diferentes sensores que utilizan este tipo, digamos, de sistemas multiespectrales, ¿no? Y en estos sistemas multiespectrales que nosotros tenemos, obviamente, ustedes pueden ver justamente el tema este de la parte multiespectral, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver mapeamiento multiespectral usando detectores discretos y, en este caso, espejos de escaneo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el MSS, que es el sensor, después tenemos el mapeador temático, el ETM+, el GOES, el ABHRR, el SEA Wi-Fi FS, que es otro sensor, el AMS y el Atlas. ¿Ok? Y bueno, esos son entonces más o menos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son algunos, ¿no? Aquí, por ejemplo, otros tipos de sensores que pueden tener imágenes multiespectrales, usando en este caso arreglos lineales, son, por ejemplo, el SPOC 1, el 2, el 3, el 4, el LIS, el Iconos, el Warfighter, el QuickBear, el Aster y el MIRS, ¿no? Después tenemos otros, por ejemplo, tenemos la espectrometría de mapeamiento, usando justamente en este caso también arreglos lineales y también en este caso superficiales o de área, ¿no? Caso es, por ejemplo, de estos sensores, el AVIRIS, el CASI2, el MODIS, el ALI y el LAT, ¿no? Que son sensores, son nombres de sensores. También cámaras de cuadros digitales, que también están este tipo de cámaras, Position Systems, ¿no? Que son de estas empresas, Light and Emerging Spatial. Y también tenemos sistemas fotográficos satelitales, como les decía, los soviéticos eran los que más han desarrollado en esta área, y estos son algunos de sus sensores, digamos, ¿no? Rusos en este caso como el SPIN-2, el TK-350 y el KBR-1000, ¿no? Así también como también se utilizaba un sistema de fotografía de en este caso, el transbordador espacial. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, los tipos de configuraciones de estos detectores usados para la parte, digamos, tanto de multiespectral como también para hiperespectral en el caso de percepción remota, bueno, son algunos de estos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, este es el más sencillo de todos. Eh, ok, aquí ustedes pueden ver, este es por ejemplo con lentes, ¿no? En este caso con espejos, ¿no? Aquí lo hacen un escaneo por espejos. Este es uno de los más sencillos, ¿no? Ok. Y obviamente acá es el que ya habíamos visto, el push brown, ¿no? Que son detectores, obviamente, ¿no?
El Wishbone también que lo habíamos visto, pero fíjense cómo es, en este caso el sistema es un poco bastante complejo, es toda una parte óptica, hay lentes en este caso, ¿no? Aquí obviamente es el espejo que hace el escaneo, y obviamente aquí está toda la parte óptica, ¿no? Donde después llegan obviamente a los detectores, y obviamente estos elementos que dispersan después concentran obviamente esa radiación o esa señal, digamos, obtenida en los lentes y después obviamente van, ¿cómo se dice?, armando la imagen, digamos, ¿no? Después tenemos, obviamente, en este caso, la matriz de área hiperespectral, ¿no? Que obviamente tiene que ver también, esta es la forma como mapea, como ustedes pueden ver, ¿no? Igualmente, aquí tengo un objetivo, toda una parte óptica, ¿no? Colimadores, pero fíjense, él ya grafica como una matriz superficial, ¿no? Ya no lo hace de forma lineal, sino ya directamente saca la imagen. Estos ya son obviamente los arreglos también superficiales para las cámaras de cuadros digitales, ¿no? Entonces aquí obviamente toma imágenes de áreas, ¿no? Mientras va avanzando, y aquí obviamente tiene la parte óptica, y esa parte óptica que es obviamente son múltiples, en este caso matrices o arreglos, que obviamente están formados por detectores, ¿ok? Entonces, estas son más o menos las configuraciones de detección más conocidas o más usadas para lo que son obviamente la percepción remota, en este caso en el tema de multiespectral e hiperespectral. Muy bien. Obviamente que existe, ¿qué se puede decir? Eh, la recolección en este caso, ¿no? De datos de los sensores de percepción remota multiespectrales, en este caso, usan pues detectores de tipo discreto, ¿sí? Y espejos que obviamente hacen escaneo, ¿no? Y estos han sido desarrollados desde la mitad de 1960, ¿no? Ha venido haciéndose un desarrollo. Entonces, obviamente hay nuevos sistemas de percepción remota que aún, por ejemplo, utilizan, ¿no?, estas tecnologías, digamos, antiguas, y son la base, digamos, para nuevos tipos de sensores que aparecen hoy en día. Muy bien. Bueno, acá un poco hablando del que más usa este tipo de sensores, es obviamente la serie de satélites Landsat, ¿sí? Obviamente ellos tienen un lanzamiento cronológico, ¿ya? Hay una cronología con relación, disculpen, a los lanzamientos. Aquí está más o menos, por lo menos lo tengo hasta el 7. Aquí tengo en el primero que se lanzó, que fue justamente en 1972, el 23 de julio, y que trabajó más o menos hasta el año 78, pues tenía, en este caso, se puede decir, un sensor MSS, ¿no? Un sensor multiespectral, fue el primero que llevó al espacio, ¿no? Entonces, él obviamente utilizó este tipo de sensores, ¿no? Un escáner multiespectral, un MSS, y también llevó otro sensor llamado Retrobeam Viticom, ¿no? El RBB, ¿no? Entonces, eso fue lo que llevó. Ya en el 2 también era lo mismo, ¿no? Igual llevó este tipo de sensores multiespectrales. En 1975, el 22 de enero, fue que se lanzó justamente y trabajó hasta el año 83, ¿no? Posteriormente, el tercer Landsat que se manda al espacio también lleva, en este caso, los mismos sensores. Y eso fue el 5 de marzo de 1978 al 7 de septiembre de 1983, ¿sí? Mucho después de eso, entonces ya en el año más o menos 82, el 16 de julio, se lanza el Landsat 4, pero acá en el Landsat 4 ya obviamente también lleva, en este caso, este escáner multiespectral llamado MSS, pero también ya lleva su mapeador temático, que es otro sensor mejorado, si queremos, ¿ya? ¿Ok? Eso es. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Ok? Después de eso, el Landsat 5, ¿no?, es lanzado el 1 de marzo en 1984, ¿sí? En 1984, en el Landsat 5, obviamente, ahí nosotros podemos ver el mapeador temático. Y también seguía llevando, en este caso, el escáner multiespectral. Posteriormente a eso,
ya el 5 de octubre del 93, que no llegó a órbita en realidad, el Landsat 6, pues ya estaba llevando solamente un mapeador temático mejorado. Era un único sensor, ya no usaban en este caso el MSS, ¿no? Entonces llevaron un nuevo sensor, un mapeador del tipo mapeador temático, pero mejorado, ¿no? Después ya el Landsat 7, que fue el 15 de abril de 1999, fíjense, incluso ya cambió el satélite, ya no era igual, digamos, la plataforma espacial, y bueno, ya utilizó obviamente ahí también un mapeador temático también mejorado, ¿no? Y obviamente este que fue lanzado en el 99, pues tuvo un éxito muy rotundo y obviamente proporcionó bastantes datos adecuados, ¿no? Entonces, eso es más o menos una cronología histórica un poco de los satélites Landsat, en este caso hasta el 7, obviamente actualmente está funcionando el 8, ¿no? Pero es así también como ustedes pueden ver la evolución de los sensores que llevan las plataformas satelitales. Muy bien, entonces es así, es de esa manera como se trabaja con estos sensores. Bien, aquí ustedes pueden ver también un poco acerca también de estos sensores. Podemos ver cómo era, en este caso, digamos, en los primeros satélites, en este caso de Landsat, ¿no? Cómo estaban conformados, digamos, ¿no? Acá, en esta parte de aquí, esta partecita de acá, es donde llevaba, obviamente, en este caso, el escáner multiespectral, ¿sí? En esta parte estaba montada en el satélite, en los primeros 3 satélites que obviamente eran de la serie Landsat, ¿no? Y obviamente a su lado estaba muy cerca a él, a un costado, estaba el otro sensor que eran unas cámaras, ¿no? Llamadas RBB, ¿no? Después acá obviamente ya podemos ver otros sensores que eran sensor de medición de control de orientación, la antena, digamos, de transmisión de datos, de colecta de datos, si quieren llamarlo así. Obviamente sus paneles solares, ¿no? Su sistema de control también de orientación. Y obviamente aquí a bordo, en esta parte de aquí arriba, llevaba toda la electrónica para guardar, digamos, en este caso, ¿no? Toda la información recolectada. Entonces era de esa manera como funcionaba. Pero este satélite, el Landsat, obviamente tenía un ángulo de inclinación, ¿sí? Un ángulo de inclinación de la órbita para mantener lo que nosotros llamamos una órbita sincronizada con el Sol, ¿no? Eso para que obviamente él pueda mapear mientras hay, en este caso, una fuente luminosa, la radiación solar, pues pueda, digamos, tomar los datos, ¿no? Entonces, más o menos era esta inclinación con relación al plano ecuatorial. Más o menos creo que tenía un poco de 99 y algo grados, digamos, de diferencia, ¿no? 99.1, si no me equivoco. ¿Sí? Pero era más o menos esa inclinación con relación al plano ecuatorial de la Tierra, ¿no? Por eso el Landsat, por ejemplo, siempre pasaba por este punto del Ecuador a las 9:42 am en hora local, en este lugar. Y lo mismo pasaba por este punto, el punto, digamos, ya en el otro lado, a las 00:30, también en tiempo local, ¿no? Esto era más o menos cómo trabajaba, digamos, en este caso el MSS, ¿no? Cómo orbitaba, digamos, ¿no? Fíjense, el ancho, digamos, que él podía barrer era más o menos de 185 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y esto pasaba, por ejemplo, estas eran las órbitas, ¿no? Por ejemplo, la primera órbita venía este día, ¿no? El primer día, en la primera órbita, aquí, ¡pam!, pasaba por acá y hacía su escaneo. Luego había una diferencia. No volvía a pasar por el mismo lado, sino por un costadito, ¿sí? Entonces, en el día 2, en la órbita 15, pues pasaba por este costadito y podía mapear, obviamente, toda esa parte, esa región que él podía, digamos, pasar, ¿no? Entonces, más o menos era así como funcionaba el Landsat en este caso, ¿no? Aunque sigue funcionando de la misma manera, porque obviamente sigue siendo un satélite sincronizado con el Sol. Muy bien, ahora veamos la parte de los escáneres multiespectrales, ¿no? En la parte de los escáneres multiespectrales, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tener, obviamente, nuevamente este escáner multiespectral, que obviamente nos proporciona datos multiespectrales, ¿no?
pero obviamente que hay que tener en cuenta que son datos de muy buena calidad, ¿no? Mejor obviamente de lo que se esperaba. Y bueno, aunque algunos dicen fue justamente la salvación del programa Landsat en aquella época, ¿no? El MSS pues era, como ustedes ya lo saben, un instrumento que escanea, ¿no? Que utilizaba obviamente en este caso un espejo oscilante, ¿no? Para escanear en este caso desde este a oeste, ¿no? De forma perpendicular a la trayectoria orbital del satélite. Y él tenía ciertas características y una de esas características tenía que ver con la resolución espacial, en este caso que era nominal, el famoso IFOP, ¿no? O en este caso el ángulo de vista, ¿no? Que era de más o menos 79 metros por 79 metros. Esa era su resolución espacial, en este caso de este tipo de escáner. Tenía una resolución espectral de 4 bandas, ¿no? El verde, el rojo, y tenía 2 bandas diferenciadas en el infrarrojo cercano, NIR 1 y NIR 2. Después tenía una resolución radiométrica de 6 bits, ¿no? Y entonces iba de 0 a 63 números digitales o valores de brightness, ¿no? El tiempo, la resolución temporal que tenía era de 18 días, que obviamente esto depende de la plataforma, ¿sí? Satelital en este caso que estaba utilizando. Bien. Bueno, las escenas del MSS en este caso era justamente una matriz de valores de píxeles, cada uno de 4 bandas, ¿sí? Entonces, más o menos aquí habían 2.400 líneas escaneadas, cada una con aproximadamente 3.240 píxeles, lo cual a mí me da aproximadamente 7.766.000 píxeles por imagen que se recolectaba este instrumento o este sensor, ¿sí? La cobertura, obviamente, terrestre que podía cubrir, la cobertura completa, era más o menos de 185 kilómetros por 178 kilómetros, ¿sí? Y obviamente tenía un sobrelapamiento de 5% aproximadamente en la dirección norte-sur, ¿sí? Bueno, entonces, estos son algunos datos que él tenía, ¿no? Entonces, gracias a eso, obviamente, las imágenes disponibles con varios niveles, en este caso de preprocesamiento, podían hacerse como el caso de corrección de movimiento de la nave espacial, la corrección con relación a la rotación de la Tierra, correcciones radiométricas, correcciones geométricas, ya permitía obviamente introducirnos a estas técnicas, a este tipo de sensor, ¿ya? Entonces, eso era por un lado. Muy bien. Acá más o menos ustedes tienen cómo era el sensor en sí, ¿sí? Este era el escáner multiespectral que llevaba el Landsat. Como ustedes ya lo vieron en la imagen, pero esta es una imagen, obviamente una fotografía. Y obviamente acá está toda la óptica, ¿no? Esta era por donde entraba toda la información, como ustedes están viendo. Entonces hacías escaneabas 6 líneas, en este caso, de un ancho de 185 kilómetros. Su vista de campo, o el FOP, ¿no? Era más o menos de 11.56 grados aproximadamente, ¿no? Y obviamente este era el espejo escaneador que oscilaba, ¿sí? Y ese espejo oscilador que oscilaba pues tenía toda una óptica dentro del instrumento que estaba aquí adentro obviamente, y acá tenía obviamente sus detectores, ¿no? Que estaban en un arreglo matricial, eran 6 detectores que tenía por cada banda, en total tenía 24, ¿sí? Entonces tenía 24 y después toda esa información analógica obviamente se transformaba en información digital. Muy bien, entonces eso era más o menos los componentes que se tenían. Bien, ahí tenemos obviamente nuestros sensores multiespectrales, ¿no? Este es más o menos cómo funcionaba el escáner, los anchos de banda que tiene obviamente este sensor multiespectral del Landsat, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta era una gráfica justamente en relación a la longitud de onda del sensor y la transmitancia, el porcentaje de transmitancia que podían recibir cada uno de estos sensores, digamos, de estos canales que llevaban, ¿no? Recuerden que eran 4, ¿no? Entonces era así, más o menos. Bien, acá nuevamente, aquí aparecen ya los componentes del Landsat 4 y 5. Este ya es el famoso mapeador temático, ¿sí? Acá nosotros ya tenemos en ese caso este tipo de sensores, ¿no? Y acá tenemos
aquí está más o menos cómo era, en este caso, el mapeador temático del Landsat. Y aquí era más o menos el trabajo que realizaba. También hacía una medición de 185 kilómetros de ancho, ¿no? Podía tomar imágenes en ese sentido. Y esa radiación que llegaba, obviamente, le llegaba a este espejo oscilante, ¿sí? Este espejo hacía 7 escaneos por segundo, ¿sí? Hacía 7 escaneos, ¿ok? Y aquí obviamente está la parte óptica que está relacionada con ¿qué se puede decir? La parte óptica, digamos, ¿no? Aquí tenemos más o menos cómo era, en este caso, el campo de vista, digamos, instantáneo, era obviamente 79 metros por 79 metros, ¿no? Y acá, obviamente, 79 por 79 me da más o menos 6.241 metros cuadrados de poder, digamos, considerar en este caso, ¿no? Y acá también podemos ver que cada uno de estos cuadros que él tenía, cada uno de estos cuadros, lo tenía cada 9.95 microsegundos, ¿ya? Entonces, esa era la relación original, digamos, para lo que era el famoso IFOP, ¿no? Era 79 por 79 metros, ¿ok? Y cada muestra tomaba cada 9.95 microsegundos aproximadamente. Bueno, el mapeador temático era obviamente una plataforma mejorada. Tenía un alto grado de estabilidad en la orientación y tenía una resolución espacial bastante adecuada, ¿sí? Una mejora, obviamente, en la parte geométrica y también en los detalles radiométricos, ¿no? Había más detalles de información espectral en muchas regiones espectrales definidas, ¿no? Entonces, la mejor combinación de las bandas espectrales varían de acuerdo a los propósitos para cada estudio, ¿no? O aplicaciones, ¿no? Que pueden ser estaciones, regiones geográficas, ¿no? Una de las características que este sensor tenía era justamente la resolución espacial, ¿no? Que era más o menos, su IFOT era de 28.5 metros por 28.5 metros, ¿ok? Casi aproximadamente, digamos, 30 metros, ¿no? Y la resolución espectral que tenía tenía 7 bandas, una azul, una verde, una roja, una NIRC, una MIRC, una TIRC, ¿no? TIRC, recuerden que se refiere mucho a la región infrarroja térmica, y la MIRC se refiere obviamente a la región infrarroja media. Y su resolución radiométrica era de 8 bits, ¿sí? Lo cual nos decía que había más o menos 256 valores de números digitales o valores de brightness. El tiempo de resolución era de 16 días, ¿ok? Entonces, la resolución temporal, disculpen, ¿no? El tiempo de tomar cada imagen era cada 16 días. Bien, acá un poco acerca de cómo es, en este caso, el tema de la resolución espacial y la longitud de onda, digamos, ¿no? Acá nosotros podemos ver, obviamente, al MSS, ¿no? Al Landsat 4, ¿no? Y aquí hay diferentes sistemas, incluyendo a los Spot 1 y 2, digamos, ¿no? Así como también tenemos también otros sensores, otros sistemas sensoriales, en este caso visibles, el HRVIR, ¿no? Pero más o menos acá nosotros podemos entender justamente cómo eran estos, ¿no? Acá, por ejemplo, los spots están más o menos en el sensor HRVIR, tiene todo esto, ¿sí? Tiene estas bandas, el NIR, el SWIR, el verde, el rojo y el pancromático. Los Spock 1 y 2 y 3 con su sensor HRV tienen estas bandas, ¿no? NIR, rojo, verde y pancromático, y estas son sus resoluciones, ¿no? Espaciales que tienen estos sensores. El Landsat 7, pues esto es lo que tiene, ¿no? Todo esto, más esto, más esto y más esto. Fíjense, en la parte del infrarrojo térmico tiene más o menos 60 metros aproximadamente, ¿no? Y esto fue obviamente después entre el 4 y el 5. ¿Ya? Y acá tenemos obviamente al escáner multiespectral, el MSS, que fíjense en cómo eran sus bandas.
y tenemos la resolución espacial de 79 metros. Ok. Muy bien. Las bandas del, del sensor de mapeo temático, ¿no? Aquí tenemos las bandas, la banda 1, la banda 2, la banda 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y aquí tenemos las aplicaciones de cada una de esas bandas, digamos, que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, la banda 1 combina, en este caso, los colores azul y verde, y obviamente significa, estas sus aplicaciones están justamente para la penetración, para estudios de batimetría, ¿no? Creo que ya esto lo vimos en la anterior clase un poquito, cuando estábamos viendo la página, ¿no? Y aquí la banda 2 tenemos el verde, que también ayudaba mucho a la parte de la salud de la vegetación, ¿no? Y la banda 3 tenemos el rojo, que obviamente tiene que ver con una importante absorción de la clorofila para la discriminación de tipos de plantas, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno con aplicaciones. Por ejemplo, para diferenciar nubes de nieve, tenemos obviamente la banda 5, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es lo que hacía el mapeador temático o lo que hace el mapeador temático con sus bandas. Y aquí está más o menos, acá ustedes pueden ver la región espectral, ¿no? Bueno, en síntesis, a todo lo que llega a esto es que nosotros tenemos siete bandas de Landsat, en este caso que son datos del mapeador temático, ¿no? 7 bandas para obtener datos, ¿no? Y acá, fíjense, fíjense, aquí tengo la banda 1, esta es más o menos la imagen de una escena, la banda 2, la banda 3, la 4, la 5, la 6, que es el infrarrojo térmico, y la banda 7, ¿no? Entonces, todas estas imágenes están, como se dice, solapadas una sobre otra, ¿ok? Otras cosas que también debemos aprender de estos sensores de mapeadores temáticos, el mejorado, en este caso el ETM, obviamente hay características generales, en este caso, que se puede decir que tiene muchas características similares con lo que fue obviamente, en este caso, el mapeador temático inicial, ¿sí? Una de las cosas que obviamente mejoraron en el mapeador temático fueron justamente, más que todo en la banda térmica, ¿no? Mejoraron en este caso la resolución de píxel, mejorada de 120 metros, que era el antiguo, a 60 metros. Entonces hubo una mejora bastante. Luego, la banda pancromática tenía aproximadamente una resolución de 15 metros el píxel, ¿ya? Y y obviamente NASA diseñó el satélite ya para que tenga un sistema de apoyo también en tierra, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden ver al satélite, en este caso al Landsat, ya con su mapeador temático, digamos, mejorado, al cual le llamaron ETM+, o ETM Plus, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver acá en esta parte, es donde están colocados los espejos y detectores, ¿sí? Y en esta parte es justamente las antenas en banda X para la transmisión de los datos, ¿no? Así como también la banda S, que es para la entrega de telemetría, ¿no? Y aquí obviamente utiliza su panel solar. Toda la parte de sensores está acá. Esta parte es donde están los sensores, en este caso, del satélite. Bien. Muy bien, entonces acá nosotros podemos ver justamente cómo son las imágenes en las diferentes bandas, ¿no? En el caso del mejorado ya, ¿no? Y en el Landsat 7, por ejemplo, ya el mapeador temático mejorado, ya aquí ustedes pueden ver cómo son las imágenes, ¿no? En banda 1, ¿no? Banda 2, que ya tiene una región espectral diferente, fíjense en cómo va cambiando, en banda 3, banda 4, banda 5, banda 6 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es de esta manera como funciona, en este caso, las imágenes multiespectrales, ¿sí?
Bueno, hasta acá quiero saber si tienen alguna pregunta porque he estado yo hablando y a ver, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta o si podemos continuar, ¿no? Por si acaso, cada banda, como lo dice bien claro, ha sido diseñado para algo específico. A veces, muchas veces, no necesariamente ese específico puede evitar que usted pueda hacer otro estudio. Si considera algunas cosas adicionales y considera, obviamente, otro tipo de detalles, eh, apoyos, digamos, en este caso, puede utilizar de repente para otro tipo de aplicación, para el cual no fue diseñado, en este caso, ese sensor o esa banda en específica, ¿no? Pero eso ya depende, obviamente, de los estudios y análisis que haga y de los algoritmos que utilice. Muy bien. Pero principalmente yo les recomiendo ir a la banda con la aplicación para la cual fue diseñada. Otro de los sensores interesantes que también trabaja con la parte del escáner multiespectral y que utilizó justamente en este caso la NOAA es en los satélites GOES, ¿sí? Pero dentro de los GOES, que justamente eran satélites de observación meteorológica, tenemos obviamente otro sensor llamado ABHRR, ¿sí? Que es un radiómetro de resolución muy alta, ¿no? Y vamos a ver un poquito acerca de cómo era esto, ¿no? Este es más o menos el sistema, los elementos ópticos que tenía en este caso el sensor, el mapeador óptico del GOES, ¿no? Acá ustedes pueden ver que esto obviamente, acá es donde llegaba justamente toda la radiación de flujo emitida por la Tierra, ¿no? Y acá este tenía dos espejos, un espejo primario y un espejo secundario. Entonces llegaba al espejo primario, rebotaba en el secundario y después entraba a toda la óptica y después entraba a los lentes de colimación, ¿no? Y era todo un arreglo óptico como ustedes están viendo, ¿sí? Y justamente eso nos ayudaba justamente a tener las imágenes, en este caso, como ven, es bastante complejo, ¿no? Tenía lentes, obviamente, de focalización, filtros, ¿no? Y todo este sistema óptico es lo que permitía que pueda mapear, en este caso, el GOES. Esta es una imagen que ustedes pueden ver tomada por el GOES. ¿Por qué ve una imagen bastante grande? O sea, ¿por qué ve una imagen con una resolución, digamos, no sé si llamarlo espacial completa, digamos, ¿no? Pero lo ven completo a la Tierra. A ver, ¿quién me puede responder por qué motivo es que el GOES toma este tipo de imágenes? Pues sí, no recuerdo. Geoestacionaria. Entonces, él está como estático con la Tierra, ¿verdad? Y gracias a eso, gracias a que tiene la misma velocidad de rotación en esa órbita, la velocidad de rotación en la Tierra, nosotros podemos ver estos efectos, ¿no? Los movimientos de grandes masas de nubes, digamos, ¿no? Y podemos observarlas de manera dinámica. Pero miren lo que es lo más interesante. Esta de acá es una imagen infrarroja tomada por el GOES, pero esta es una imagen visible, ¿sí? De la banda visible, ¿ok? De la misma fecha, ¿sí? Ha sido tomada y en el mismo momento. Fíjense en las diferencias entre una y otra imagen, ¿no? O sea, esto viene a ser las capas, ¿verdad? Otra vez el tema de las bandas, ¿ok? Y ahí ustedes pueden ver entonces algunas diferencias y seguramente los especialistas en meteorología, esta imagen puede ser útil para determinar ciertas características, como esta imagen puede ser útil para determinar otras características del clima en este caso, ¿no? Entonces, de esta manera es como se diferencian las bandas, digamos, ¿no? En este caso, para el GOES también utilizaba este tipo de sensores multiespectrales. Bueno, sigue utilizando, ¿no? Muy bien. Ahora, el radiómetro que también lleva, en este caso el GOES, pues tiene ciertas características para la adquisición de datos, ¿no? Y una de sus características es que obviamente esta parte, digamos, el NOAA, digamos, el que lleva en este caso el ABCBRR, utiliza más o menos este mismo esquema, ¿no? Que ustedes están viendo, ¿ok? Más o menos es igual. Recibe la radiación solar en este caso, y esa radiación solar incidente, pues puede mostrar en este caso, puede obtenerse, digamos, en este caso, las imágenes, ¿no?
Ok. Algunas características de este sensor ABHRR, ¿sí? Este tiene más o menos entre 4 o 5 canales. Depende del modelo de escáner. Es bastante sensible en el espectro visible, en el infrarrojo cercano y también porciones del infrarrojo térmico, del espectro electromagnético, ¿no? Este sensor generalmente es administrado por la NOAA, que es la National Oceanic and Atmospheric Administration, ¿sí? Y comenzó, pues, este tipo de sensor comenzó a ser usado con la serie de satélites TIROS, ¿no? Que también eran de tipo meteorológico, desde 1978. El sensor ABHRR proporciona obviamente una colección, digamos, una recolección de datos de polo a polo, ¿no? Desde todos los canales espectrales, digamos, ¿no? Y cada paso del satélite proporciona más o menos un ancho, digamos, de barrido de 2.399 kilómetros aproximadamente. Y el satélite orbita la Tierra cada 14 veces cada día, ¿sí? Desde 833 kilómetros encima de la superficie. Esa es la altura orbital a la que se encuentra este tipo de satélites con este sensor llamado ABHRR, 833 kilómetros. ¿Ya? Bueno, el IFOP de este sensor tiene más o menos un valor de 1.4 miliradianes. ¿Ya? ¿Ok? Y un GFOP de aproximadamente 1.1 kilómetros, ¿ya? Del satélite. Mañana vamos a hablar de cómo se hacen estos cálculos de IFOP y GFOP. Muy bien. Y esto lo obtiene aproximadamente desde una altitud de 833 kilómetros, ¿ya? Acá más o menos tenemos obviamente, en este caso, los canales, en los cuales obviamente los canales tienen esta región espectral de 0.56 a 0.68 nanómetros. Eso está la longitud de onda, obviamente, del verde, visible, el infrarrojo medio, el infrarrojo térmico y el infrarrojo también térmico, en dos canales diferentes. Aquí ustedes pueden ver el número de bandas. Tenemos 5 bandas que tienen en este caso el ABHRR, con una longitud de onda de 0.58 a 12.5 micrómetros, una resolución espacial de 1.1 kilómetros en el nadir y una resolución espectral de 60 a 300 nanómetros, ¿no? La cobertura sobre el suelo es de más o menos 2.399 kilómetros, en este caso el ancho de barrido. El IFOP es de 1.4 miliradianes, que mañana, como les digo, lo vamos a ver este concepto y vamos a aprender exactamente qué significa. El tipo de escaneo es un radiómetro, ¿sí? Tipo de órbita, en este caso es polar. Estos datos no los tengo, la inclinación ni tampoco el tipo de datos codificados, ¿no? La altitud, obviamente, orbital es de 833 kilómetros. Su periodo orbital de este satélite es de 102 minutos, el cual lleva, en este caso, al sensor ABHRR. Y, obviamente, repite, en este caso, el mismo sitio, vuelve al mismo punto. Disculpen, en este caso, el ciclo de repetición de la órbita son 14 ciclos por día, ¿no? Él gira 14 veces la Tierra por día, ¿ok? Entonces, más o menos, esos son los sensores que nosotros tenemos, en este caso, con relación a lo que son más que todo los multiespectrales, ¿no? Obviamente, hay otros sensores que seguramente vamos a ir viendo con calma y vamos a entenderlo con más cuidado, digamos, a estos sensores, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la forma como genera sus imágenes el sensor ABHRR. Fíjense, la banda 1 me genera este tipo de imágenes. La banda 2, miren, ya hay un cambio en la imagen, ¿sí? Hay algunas cosas que se ven, otras cosas que no. En la banda 3, acá ustedes también pueden ver, y aquí tenemos en la banda 4 y finalmente la banda 5.
¿no? Estas son las 5 bandas que se han recolectado de una misma escena en la fecha de 1993 en una costa del sur de Carolina, ¿no? Obtenido el 13 de mayo de 1933. Entonces, un poco lo que quiero que entiendan es que las multiespectrales es como si fueran, digamos, un emparedado, ¿no? Varias cosas encima, pero que obviamente en cada capita yo puedo observar diferentes características, ¿no? La banda que yo ocupe, obviamente depende mucho de lo que yo quiero obtener, qué tipo de información quiero obtener. Muy bien. Entonces, eso es por un lado. Bien. Uh, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco ya ahora de los sensores espectrales, ¿no? Un poco ya para adelantar este tema de la parte, ya hemos hablado de los multiespectrales. Sin embargo, antes de pasar a los hiperespectrales, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad con relación a los multiespectrales. Muy bien, entonces, eso es entonces en cuanto a la parte multiespectral, ¿no? Espero que obviamente estos dos sensores principales, como es el MSS, el mapeador temático, que son los de Landsat en este caso, y así como este ABHRR, que es más que todo para aplicaciones de meteorología, pues haya sido, digamos, por lo menos algunos ejemplos de interés, ¿no? Para ustedes tenerlos como en la cabeza, que son, obviamente, en este caso, sensores multiespectrales. Ya les mostré hace rato justamente una lista de varios sensores multiespectrales que existen, y obviamente no son los únicos, ¿sí? Pero son los más emblemáticos, si queremos llamarlos, y los más utilizados, ¿no? Bien. Ahora hablemos un poco, ya entrando al mundo de los sensores hiperespectrales, ¿sí? Los sensores hiperespectrales, obviamente, como tal lo dice, ¿no? Son sensores que permiten la adquisición de espectros, en este caso continuos, para cada píxel de la imagen, ¿ya? Ellos iniciaron su desarrollo a partir de más o menos del año de 1980, y quien empezó con ese desarrollo fue justamente la NASA, ¿no? Empezó a desarrollar este tipo de sensores hiperespectrales, ¿no? Entonces, aquí un poco, para que a ustedes les quede más claro, tener más bandas significa tener más posibilidad de encontrar información que a usted le interese, ¿sí? Más bandas significa mayores características, ¿sí? Mejores características, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Muy bien. Bueno, la definición, obviamente, de lo que es un sensor hiperespectral no es muy precisa, ¿sí? Hay algunos autores, por ejemplo, que consideran que todo sensor que permita la adquisición de medidas en por lo menos de 100 bandas contiguas, una tras otra, ¿no? En la región comprendida entre el visible e infrarrojo, es un sensor hiperespectral, ¿ya? Eso es lo que dicen algunos autores, esa definición. Si nos vamos por ese criterio de definición, solo algunos sistemas, como el caso, por ejemplo, del sensor AVIRIS, que es un espectrómetro, ¿no? O el CASI, que es un mapeador espectrográfico, o el IMAC, ¿no? Que es un escáner hiperespectral, o también en este caso el PI, que es un mapeador hiperespectral de escaneo electrónico, el Push-Brown, ¿ya? Y también así como otros sensores como el Hyperion, ¿no? Eh, el CRIS, ¿no? Que son espectrómetros en este caso, ¿no? Pueden ser considerados en este caso sensores de tipo hiperespectrales, ¿ya? Entonces la definición más o menos nos dice eso. Algunos autores consideran que todo sensor que permita la adquisición de medidas en por lo menos de 100 bandas contiguas en la región comprendida entre el visible y el infrarrojo puede considerarse un sensor hiperespectral. Acá más o menos ustedes tienen un pequeño resumen de los diferentes sensores, ¿sí? Aquí tenemos el AVIRIS, que por ejemplo tiene una región espectral de trabajo de 0.38 a 2.50. Miren cuántas bandas tiene. Tiene 224 bandas, ¿sí? Su resolución espectral obviamente está entre los 10 nanómetros, ¿no?
ha entrado en operación en 1987 y obviamente el responsable del desarrollo fue en Estados Unidos, en este caso el JPL. El sensor CASI está más o menos con una región espectral de 0,40 a 1 milímetros. Y el número de bandas que tiene es de 288. ¿Sí? Ok. Y esto ha sido con una fecha inicial de operación en 1989. El sensor PHI, este ha sido más o menos, tiene 244 bandas. ¿Sí? Esto ha sido desarrollado por una empresa china llamada Shanghai Technology, en 1997. El IMAP tiene 126 bandas. ¿Sí? Esto ha sido desarrollado por una empresa australiana llamada Integrated Spectronics en 1997. Y el Hyperion, que tiene más o menos 220 bandas. ¿Sí? Y esto ha sido desarrollado en Estados Unidos en el año 2000. Más o menos ha entrado en operación. ¿Ya? Estas son las características técnicas de algunos sensores hiperespectrales. ¿No? La resolución espacial, ¿cuál sería de estas hiperespectrales? Depende mucho, ¿no? Depende del sensor. Ahorita no lo tengo en la cabeza, pero podemos tranquilamente buscarlo, alguno de ellos, para ver exactamente cuál es la resolución espacial. Deme un segundito, vamos a buscar a uno de ellos. ¿Sí? Número de bandas 224, dice, ¿no? Resolución espacial, en el caso multiespectral, tiene de 3 a 17 metros, ¿sí? Seguramente debe ser de acuerdo al canal que él tenga, ¿no? Va variando de acuerdo a ciertos canales, seguramente, ¿no? Tiene un swatch de 11.5 kilómetros y un rango espectral de 400 a 2500 nanómetros. Más o menos eso sería, Fernando, ¿no? Entre 3 a 17 metros, lo que me dice. Muchas gracias. De nada. Entonces, ese es más o menos lo que nosotros tenemos con relación al Aviris, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene más o menos ese tipo de... los hiperespectrales, como ya lo están viendo ustedes, tienen más bandas, ¿no? Más de una centena, digamos, de bandas, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros clasificamos como hiperespectral. Muy bien. Y hay una infinidad, obviamente, de instrumentos como espectrómetros, como el caso del Aviris, y también como otros instrumentos científicos que llevan a bordo, digamos, como los radiómetros, ¿no? Ese es entonces más o menos el tipo, digamos, de sensores que estamos estudiando o estamos entendiendo.